Bienvenidos a todos, Ansa, transmitiendo desde Tegucigalpa, Honduras, el día de hoy con Virginia Méndez y con Leonardo Bermúdez, ambos residiendo en Panamá ahorita. Vamos a hablar un poquito sobre su trayectoria, la de cada uno en la danza, y luego un poquito sobre nuestro tema, y al final vamos a tener un foro de preguntas por si alguien quisiera hacer algún tipo de pregunta a los invitados, es pues libre de hacerlo. Pueden hacerlo por medio del chat o siempre ordenadamente levantando la mano. Bueno, entonces como primera parte de la entrevista vamos a comenzar con Virginia. Virginia nos va a contar un poquito sobre su trayectoria en la danza. Buenas noches, Virginia. Haya la vida. Hola, hola. Bueno, yo empecé como bailarina clásica, nada, ay Dios mío, empezamos. Eh, Literalmente me daba pavor ir al suelo. Llegó un punto en el cual, vamos a decirlo, que una de las cosas como aspiraciones más altas en las cuales uno puede llegar aquí en Panamá, es decir, como decir que entrar a la compañía, al Ballet Nacional, ¿no? Entonces llegó un punto donde empecé a tomar clases en el Ballet Nacional y decidí que ya no me gustaba el ballet y que quería divorciarme. Y en ese punto donde decidí que quería divorciarme, salió la oportunidad de irme a Cuba a estudiar en el Instituto Superior de Artes. Cuando vi la oportunidad, simplemente yo no sabía si iba a estar o no iba a estar, me fui, hice la audición, si estaba o no estaba, y a la final terminé quedándome en Cuba. Fue un poco loco. Y allá estudié danza contemporánea con énfasis en composición coreográfica. Obviamente tuve como demasiados quiebres en cuanto a mi cuerpo, a emociones, en cuanto a la danza. Fue como conocer este nuevo camino, porque cuando tú creces siendo bailarín clásico, no estás acostumbrado a tener que decir algo de ti, simplemente ejecutas algo que ya tiene años estando, y piensas en ejecutarlo y ser el mejor ejecutando esto, ¿no? No trabajas como en qué tengo que decir yo como persona en cuanto a la danza, que en danza contemporánea obviamente uno busca el lenguaje propio. El lenguaje propio es una de las cosas más importantes a la hora de cualquier cosa, porque la mayor parte de los coreógrafos en estos tiempos, parte del montaje es que tú te apropies como de la asignación que te dicen, ¿no? No se trata de que vamos a hacer este paso, sino que todo viene de una mera búsqueda, improvisación, laboratorio, y para poder hacer esto tienes que, obviamente, aprender cómo te mueves tú, cómo hablas tú, ¿no? Es como una conversación contigo mismo y, y cómo encontrarla. Creo que la palabra clave es cómo encontrar, tener una conversación contigo mismo y aprender a escucharte. Normalmente uno como bailarín tiene muchos problemas, bueno, yo no sé, pienso yo que es una de las cosas que he visto, que tenemos problemas para escucharnos. Saber escucharnos, saber escuchar lo que quiere la otra persona, saber escuchar el entorno, mis compañeros, el todo. Y creo que por ahí empezó mi búsqueda. En ese romper y aprender a escuchar. ¿Quieren saber algo?
Está bien. Solo quería saber si habías terminado y eso. Ok, bueno, entonces ahora podemos continuar con Leo. Gracias, Virginia. Hola, bueno, yo soy Leo Bermúdez. Mi nombre es Leonardo, pero me gusta que me digan Leo. Em, Empecé a bailar porque de niño me gustaba ver a la gente en la televisión bailando. A mí yo veía a la gente en la televisión bailando, a mí se me erizaba la piel y yo decía que yo quería hacer eso, ¿no? Pero bueno, fue como hasta los 15 años que pude iniciarme en la danza. Estudié en un colegio de artes. En mi colegio solo hacíamos teatro y música, pero tuvimos un super maestro que le encantaba lo que era la comedia musical, pues el teatro musical, y nos empezó a dar clases de danza, y por allí pues empecé a buscar, ¿no? Me entré a una academia que era de danza folclórica y ballet, y luego, gracias a la recomendación de este maestro, me fui con una maestra con la que me casé toda la vida, que se llama la maestra Laura Prieto, con la que estuve trabajando alrededor de unos 7 años, más o menos. Ella formó gran parte de lo que soy hoy en día. Luego, cuando me gradué del bachillerato, entré a la Universidad Nacional Experimental de las Artes de Venezuela a estudiar intérprete en danza contemporánea. Fue una carrera bien dura porque yo particularmente pues considero que no soy alguien que tenga como todas las condiciones para ser el bailarín más guau. Ha sido como bastante trabajar, ¿no? Y bueno, entonces mientras estudiaba empecé a tener por supuesto muchas inquietudes. En segundo semestre realicé un trabajo coreográfico para una materia y mis compañeros les pareció que estaba genial, pues a ellos les encantó. Entonces simplemente les dio porque ellos querían crear un grupo y que yo lo coreografiara. Y yo decía, pero ya va, ¿cómo es esto? Si yo estoy empezando. No, no, sí, claro que sí, tú tienes talento para hacer esto. Y yo, no, 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 no. Lo cierto es que, bueno, yo accedí y les dije, ok, bueno, está bien, pues, pero aquí todos vamos a hacer, pues, no es como que yo solo voy a hacer, sino que vamos a crear en colectivo, ¿no? Entonces, digamos que esa sería como mi primera experiencia como con un colectivo en búsqueda de un lenguaje, de querer comunicar algo, ¿no? Porque la danza contemporánea es un universo eh, enorme, ¿no? Y varía según cada exponente, aunque hay técnicas muy, eh, ya como que dice, o sea, que ya existen, que son técnicas que ya están muy bien valoradas, pues siempre cambia como esta cuestión del lenguaje, ¿no? Y nosotros como artistas del movimiento lo que buscamos es comunicar. Eh, en la universidad donde yo estudié, no hay como tal una línea de movimiento en el estudio. Me refiero, yo veía primer semestre y me tocó ver en el primer semestre con un maestro que daba Flying Low, que daba Contact Improvisation, y de repente en mi segundo semestre entré con otra maestra que iba más o menos como por esa misma línea, pero era como muy diferente. Y en mi tercer semestre me tocó Graham. Y así, ¿no? Y entonces en uno de los semestres me quedé y luego cuando, o sea, yo, bueno, a lo mejor me toca como repetir con el mismo maestro, no, me toca con otro maestro totalmente diferente, con otras cosas, ¿no? Y entonces por allí empezaron como mis inquietudes acerca de cómo yo podía comprender todo esto que pasaba, ¿no? Que me pasaba a mí como intérprete de ese momento, ¿no? Cómo podía yo entender todas estas cosas, ¿no? Todo este tipo de técnicas diferentes, que todas tienen como el mismo fin de alguna manera, sus diferentes caminos para llegar a una misma meta, y que la visión de cada maestro es única, ¿no? Yo siento que cada maestro que pasó por mí dejó una huella que me hace ser quien soy, ¿no? Desde mi maestra Laura, que fue con la que empecé a hacer como más ballet, danza contemporánea y jazz, hasta por todos con los que pasé en la universidad. Eh, entonces, bueno, hoy en día me encuentro en Panamá. Soy integrante de la compañía Gramo Dance desde hace 3 años, sí, desde el 2017 al 2020, sí, son 3 años. Eh, y bueno, y en el camino he ido explorando diferentes cosas, ¿no? A pesar de que estudié para ser intérprete,
siempre tuve como la inquietud de querer enseñar, motivado por mis compañeros se me desarrolló como esa chispa de querer entonces montar, de querer plasmar en un escenario o con el movimiento, pues alguna historia que yo quisiera contar, alguna inquietud, algo que yo simplemente quisiera comunicar, y entonces por allí pues empezó, como quien dice, mi trayectoria como intérprete, creador o como coreógrafo. Creo que la palabra coreógrafo me queda grande todavía, a pesar de que sí, pues he hecho mis trabajos coreográficos. Eh, y siempre tengo muchas inquietudes, siempre tengo muchas ideas, siempre quiero crear. Yo recientemente cuando terminamos la residencia y estábamos trabajando en lo que era la edición y presentar el producto, ya mi mente estaba pensando en qué otras cosas podía hacer, ¿no? ¿Qué más podía yo crear? ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más? Y entonces siempre tengo como ideas guardadas de hace muchísimos años y entonces que se van uniendo con otras ideas que van surgiendo en el camino y es una cosa como... Pero bueno, ese es el trabajo del artista, ¿no? Siempre estar como en una constante creación. Ahora más tarde, pues cuando hablemos más directamente sobre la búsqueda del lenguaje, entonces les diré cómo empecé yo a componer lo que es mi investigación personal. Gracias, Leo. Ahora me gustaría preguntarles individualmente, para ustedes, ¿qué es un colectivo y cómo surge NOS? Entonces, podemos comenzar con Virginia. Un colectivo pienso que es como una inquietud o un cuestionamiento que hay en común, ¿sí? O simplemente como la idea de podemos movernos juntos de esta manera o tenemos la iniciativa de crear y por qué ir solos como perros, no sé, solitarios por la vida, cuando si existe la inquietud, puedes compartir con otras personas. Y yo pienso que varias ideas en conjunto hacen de procesos creativos mucho más enriquecedores, ¿no? Y pienso que por ahí viene como la idea del colectivo y sobre todo si son personas que van a crear y tienen esa idea de crear juntos una y otra y reiterativamente, entonces es como la unificación de esos productos que vayan en conjunto, ¿sí? Que no sería como una compañía donde uno se reúne todos los días y uno va y entrena bajo la compañía. O sea, funciona un poco diferente. Ciertamente es un poco más abierto, ¿no? Yo creo que nos empieza precisamente o sea, Leo y yo veníamos trabajando en la compañía, y había una inquietud de movimiento en cuanto a él y la mía, que era muy parecida, y teníamos como este tema de querer crear, de querer hacer, de inquietudes en común. Creo que de ahí nació la pieza que tenemos que se llama Expetere, que es como una vivencia que tiene él y yo en conjunto, cada uno lo vivió diferente, ay Dios mío, cada uno lo vivió diferente, pero era algo que podíamos compartir en conjunto. Yo pienso que de ahí viene el nos, colectivo nos de nosotros. Imagino que Leo tiene otras cosas que añadir. Sí, Leo. Bueno, voy a ir como por el principio. Creo que, bueno, un poco para complementar la idea que está diciendo Virginia, pues los colectivos pues buscan de alguna manera alzar su propia voz y los colectivos pues no siempre empiezan con gente que se quiere unir, también empieza con gente que quiere simplemente pues promover una idea y hay gente que quiere seguir a esa persona y se une pues. Particularmente vengo de un país donde los colectivos de danza son millones, ¿no? Hay desde los colectivos independientes o compañías independientes de maestros que siempre eran como muchas de nuestras aspiraciones mientras estudiábamos, y desde colectivos como el que tuve la oportunidad de dirigir, que era de estudiantes, pues,
y también pues tuve la oportunidad después de participar en diferentes colectivos dentro de la universidad para hacer diferentes cosas, ¿no? Yo, bueno, voy a ir un poquito más atrás. Yo tengo tatuado NOS en el pecho, no me voy a quitar la ropa para mostrarlo, pero bueno, eso tiene como toda una historia. Yo tengo un hermano que falleció y le decíamos así, pues, y a raíz de ahí, pues, me tatué su nombre. NOS para mí siempre ha sido como un juego de palabras, y cuando la gente me pregunta, yo digo, NOS somos todos, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en esta pieza que ya Virginia les comentó, y, y bueno, y a partir de allí pues nos tocó como tener un nombre, ¿no? A la hora al momento de presentarnos. Entonces, bueno, ahí decimos el nombre y fue chévere, pues nos gusta porque además es algo que abarca como un todo, ¿no? No es como una cosa que es como unidireccional, sino es como bidireccional o multidireccional. Y, y así pues fue naciendo, pues. Es la primera pieza, es nuestra pieza oficial que tenemos hasta ahora. Eh, Luego, en colaboración, realizamos la residencia virtual con algunos otros colectivos y productoras aparte, para el encuentro que tuvimos recientemente. Y bueno, la idea es eso, pues seguir creando. Hemos tenido la oportunidad de dictar talleres juntos en Ecuador, le dictamos taller en Madacultura, a la compañía de ballet de Guayaquil. Y bueno, acá, bueno, antes de la pandemia teníamos un espacio donde pues íbamos como a investigar, nos reuníamos, teníamos, bueno, ciertos acudientes que se nos fueron uniendo, ¿no? Es un grupo que todavía está como muy jojoto, muy, como digo, muy prematuro, por así decirlo. Eh, pero bueno, la idea es poder, eso, pues poder construir un lenguaje en común y crear obras, ¿no? Porque eso, uno tiene la necesidad de unirse para poder seguir creando, más que todo. Zaira, ¿estás con nosotros? Siempre estoy con ustedes. Solo es que me gusta esperar a que terminen de hablar, porque a veces me pasa que es como, ahora es como, entonces mejor espero que terminen de hablar. Bueno, como siguiente punto, me gustaría preguntarles, bueno, ya les pregunté de NOS, ¿qué producciones ha hecho NOS? Bueno, ahorita nos hablaron un poquito de las recientes y de lo que estaban haciendo, también cómo sacan su inspiración, cuáles son sus procesos creativos. Entonces, vamos a comenzar igual con Virginia. Los procesos creativos. Pienso que en gran parte empezó como un trabajo de mesa, de cada quien como anotar en este caso, ay, cuántas fotos, de anotar en este caso como las inquietudes de cada quien, porque pienso que una pieza debe ser una inquietud. Y para poder explorarla desde el punto donde se haga interesante hasta para uno mismo, ¿no? Y nosotros hicimos una lista de inquietudes que tuviésemos ambos, y resulta que los dos teníamos la misma. En este caso, la pieza de nosotros, Expetere, habla de partidas, en parte, ¿no? Y esta es una foto de Expetere, de partidas, de dejar algo, de procesos de viaje, de procesos de despegarte. Y en este caso ambos somos venezolanos, viviendo obviamente fuera de Venezuela. No queremos no quisimos desde un principio como incautarlo en que era porque somos venezolanos y nos desprendimos y nos mudamos, que ciertamente es gran parte de la verdad de nuestra vida,
obviamente la vivimos en procesos completamente diferentes. Yo salí de Venezuela hace muchos años, cuando tenía 13 años, no vamos a decir la edad ahorita mismo porque no es el punto, pero hace muchos años, tengo muchos años en Panamá, ¿no? Entonces, literalmente, mi proceso de salida y de despegue de mi raíz y ese desprendimiento fue completamente diferente al de Leo, que ya salió siendo un adulto, pero sigue siendo un proceso, sigue siendo una despedida, sigue siendo, y esos procesos los tenemos hasta con un perro, con un zapato que te lo ponías todos los días y te llevaba y decías, este es el que me voy a poner hoy, y de la nada se le fue la suela. Ahí tienes un proceso, hasta con las cosas más simples. Entonces, como que de ahí viene eso. Cómo plasmar estos procesos en una pieza sin tener que encautarlo en algo. Y ambos escribimos al respecto, hicimos un montón de trabajo de mesa, de qué significaban palabras, brainstorming, escribir, investigar mucho, Google nuestro mejor amigo, Wikipedia nuestro mejor amigo, y pienso que en cuanto a la coreografía, pensábamos en palabras, ¿no? Que a qué te puede llevar una palabra. Por ejemplo, esta imagen que habla del tema de las manos y cómo no soltar, creo que también jugamos mucho con eso. Y creo que Leo tiene mucho más que decir al respecto. Leo. Bueno, sí, pues básicamente era como poder plasmar ese proceso de dejar un lugar y restablecerte en otro, ¿no? Y las migraciones son algo que ocurre desde el momento en el que tú dejas tu casa para hacer tu casa propia o hacer tu vida propia, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser yéndote del país, como es en este caso, ¿no? Pienso que son momentos de uno también reencontrarse y reconocerse, ¿no? Y entonces era también como plasmar eso, ¿no? Trabajamos con unas preguntas que fueron como el eje vertebral de la pieza, que era como, ¿sabes? ¿Qué me llevo? ¿Qué dejo? ¿En qué me quiero convertir? ¿No? Que son como las cosas que, son como las preguntas principales que pasan por tu cabeza en el momento en el que te toca dejar un lugar, ¿no? Y a partir de allí, pues, fuimos teniendo muchísimas sesiones de trabajo, hubo momentos en los que tuvimos que parar porque estábamos haciendo cosas con la compañía, Virginia tuvo que viajar a un festival en el que tenía que bailar y así, ¿no? O sea, tuvimos como millones de cosas, pero bueno, consolidamos la pieza, la presentamos en el certamen Nuestros Creadores, que es un certamen acá en Panamá, de danza contemporánea, organizado por la Fundación de Espacios Creativos. Y todo el vestuario también tuvo como un significado en toda la pieza, ¿no? Allí pueden ver, Virginia tiene una chaqueta, yo tengo un suéter rojo vino, y había un momento en el que, ¿sabes? Ella se quitaba la chaqueta, yo me quitaba el suéter, me quitaba la camisa que tenía abajo, y al final nos quitábamos los zapatos, ¿no? Un poco con el trabajo de la metáfora de, bueno, ahora, ¿a dónde voy? ¿Qué zapatos me toca ponerme? ¿Qué camino me toca recorrer? Estoy aquí, ¿no? Y trabajamos, pues, como ella bien lo dijo, sobre muchas imágenes, sobre el tema de las manos, de los abrazos, de cómo uno se despide, y toda esa transición que vive uno, ¿no? De hecho, trabajamos una parte de la coreografía con sillas, un poco porque, bueno, mientras tú viajas, a donde sea que vayas, siempre vas sentado, ¿no? En un bus, en un avión, en un barco, te va sentado. Entonces, usamos ese elemento, y también pues fue un reto poder darle un significado diferente, ¿no? O sea, de plasmar todo este sentimiento
en ese elemento a través del trabajo corporal y coreográfico, porque además fue muy físico también, ¿no? Tuvimos un trabajo súper físico con las sillas y súper interesante, creo yo. Bueno, entonces ya adentrándonos un poquito al tema, me gustaría que me diera cada uno como una definición de lo que entiende o de lo que diría que es el lenguaje propio. Virgi. Eh, como bien está hablando, pienso que el lenguaje propio, y no sé, aquí las personas me dirán cómo lo interpretan ellos. Es como tu búsqueda de movimiento. La búsqueda del movimiento son patrones que normalmente al momento de improvisar repetimos. O, o más allá de que la instrucción en la improvisación sea busca con tu cabeza, busca con tu columna vertebral, piensa en dibujar con los brazos. Tu cuerpo tiene patrones y tiene búsquedas de movimiento propias más allá de la instrucción. Y uno es, ese lenguaje propio es ese aprender a escuchar cuáles son tus patrones y a dónde quiere ir tu cuerpo. Los cuerpos de cada uno de nosotros, más allá de que hayan estudiado la misma técnica, tienen intereses y necesidades completamente diferentes. Y pienso que de ahí viene. Intereses y necesidades y escucha corporal. Leo. Eh, la búsqueda del lenguaje propio es, como bien Virginia menciona, es una necesidad, ¿no? Pero ¿a qué te lleva esa necesidad, no? Esa necesidad de tú tener tu propia voz, de tú tener tu propia forma, tu propio estilo. Mi trabajo personal se llama Movimiento Ecléptico y nace precisamente, como les comentaba en un principio, por esta necesidad de poder comprender el movimiento. Mientras yo estaba estudiando, me costaba un montón, ¿no? Cómo hacer switch de un semestre a otro, de una técnica a otra o de un estilo a otro, ¿no? Entonces, cuando me toca hallarme fuera del país y entonces muchas veces la gente tiene como esta pregunta, ¿y tú qué técnica haces? ¿Qué estilo te gusta? Y yo, mira, yo soy una persona como muy ecléctica, porque soy un poco de todo, ¿no? Soy de todo un poco. Eh, entonces, es la necesidad de poder construir discursos a través de tu propia voz, ¿no? En este caso, estamos hablando de nuestro cuerpo, que es nuestra principal herramienta de trabajo. ¿Verdad? En cuanto a lo que es movimiento ecléptico, pues lo defino así porque yo pienso que los bailarines tenemos que tener la posibilidad de ser versátiles, de estar con un cuerpo humilde y abierto al trabajo, ¿no? De poder ofrecer esa plasticidad al coreógrafo en este caso, ¿verdad? Y todos cuando trabajamos en una obra o estamos en un salón de clase o simplemente estamos siguiendo un fraseo coreográfico, de alguna manera, aunque sean movimientos que son exactamente iguales, cada uno le va inyectando su propia esencia. Hay algunos que tenemos la necesidad de hallar nuestro propio estilo y de alguna manera, pues, definirlo, pero simplemente hay mucha gente que, pues, simplemente le gusta moverse y es como súper intérprete y ya, pues, entonces, yo lo digo porque cuando a mí me toca también enseñar, ¿verdad? Eh, Me toca empezar a definir cómo yo armo la estructura de mi clase, bajo qué conceptos armo yo esta estructura, ¿verdad? Y cómo yo poco a poco la voy proyectando, ¿no? Entonces muchas veces cuando tú vas a editar un taller, la gente, bueno, ¿y de qué se trata el taller? Y entonces, claro, yo poco a poco he ido construyendo este concepto, ¿no? Que es mi futuro trabajo de tesis, bueno, en el que estoy trabajando arduamente. Eh, entonces sí, parte de esa posibilidad pues hay que ser maleables y tener un cuerpo dispuesto al trabajo, ¿no? Eh, el cuerpo es muy ingrato
y empieza todos los días cuando vamos al salón de clase de alguna forma, ¿no? Esto lo escuché hace poco en un conversatorio con el maestro Luis Torres y me hizo mucho clic. Y es cierto, pues de alguna manera el cuerpo siempre está todos los días, entonces, ¿de qué manera tú le brindas herramientas a tu cuerpo para comprender eso que hace todos los días de alguna manera o no es repetitiva, ¿no? Porque aunque tú estés repitiendo, tu búsqueda siempre tiene que ser diferente, ¿no? Siempre tienes que ver, bueno, hoy lo hice de esta manera, hoy lo voy a probar sintiéndome de esta manera, hoy lo voy a hacer con esta sensación, hoy voy a prestar más atención a los recorridos de mi cuerpo, a sus trayectos, a ver, hoy me sentía feliz, me moví de esta forma, hoy me sentía molesto, me moví de esta forma, ¿sabes? Entonces eso poco a poco yo siento que va construyendo lo que se va consolidando como tu propio estilo, ¿no? Y ahí hay personas que tienen un estilo, una esencia y simplemente pues no la reconocen, simplemente pues la bailan y ya, y eso está bien, ¿no? No es necesario que tampoco todos le pongamos un nombre a todo lo que hacemos, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, mi definición de lenguaje, pues es eso, ¿no? Es la búsqueda de tu propio discurso en el movimiento. Cómo tú construyes eso que tú quieres comunicar como intérprete, ¿no? Y cómo tú también aprendes a reconocer tu propio cuerpo y cómo funciona, ¿no? Porque no todos los cuerpos responden igual a los mismos estímulos, ni tienen las mismas condiciones, ni tienen las mismas formas. Entonces, todos los cuerpos se mueven bellos, porque todos los cuerpos para mí son bellos. Para mí todo el mundo es bello y para mí todo el mundo baila bello. Ahora es cómo tú amoldas a que esos cuerpos bellos tengan la misma posibilidad o explotas esas posibilidades, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? Te puedo decir, yo trato de no ver límites y donde hay un límite, pues para mí desarrolla una posibilidad, ¿no? Y a medida en que tú llevas esa posibilidad al máximo, la posibilidad misma te va diciendo cosas y te va ofreciendo oportunidades en ese trayecto, en ese recorrido, que se van transformando en lo que tú vas ofreciendo en lo que queda escenificado a la hora de tú bailar, pues, de tú mostrarte como bailarín, como intérprete, como maestro, como coreógrafo. O sea, yo pienso que hay un punto en el que tú simplemente tienes que dejar que la locura fluya. Claro, no, ¿cómo no va a amar los cuerpos si viven el de él? O sea, Es así, totalmente. y bueno, entonces, bueno, de hecho lo hablaba con Virginia cuando estábamos haciendo el proyecto de encontrarnos, que me decía, pero vos sos de ballet, ¿verdad? Y yo como, o sea, sí, mi mayor formación ha sido en ballet, y entonces hay momentos en los que estoy en contemporáneo, que estoy como tan, como saturada de información, que es como, ¿y qué hago? O sea, o soy muy lineal, o me cuesta moverme de ciertas maneras. Entonces, ¿cómo puede buscar un bailarín? Bueno, puede ser de cualquier disciplina, buscar su lenguaje propio. ¿Eso es una De- pregunta? sí. Ok, creo que los dos pensamos lo mismo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Creo que en gran parte es reconocer cuáles son tus fuertes. Mi primer, por vivencia propia, y por eso fue que yo te lo pregunté, porque como uno viene de una línea literalmente, uno viene de una formación en la cual la perfección es lo que realmente es lo que hay. Dios mío, empezamos otra vez. La formación es lo que es, la línea es la que es. Entonces uno cuando empieza en la danza contemporánea, a mí me pasó, hay veces que me sentía demasiado ashamed de que no podía romper la línea y pensaba, no, lo que tengo que hacer es no hacer ninguna línea e intentar romper todo el tiempo y no la voy a utilizar, y como que me mentalicé como que era malo porque tenía que romper. Pero tampoco es eso. Yo creo que con el tiempo lo que aprendí es que lo puedo utilizar de una manera,
O sea, como que lo puedo hacer parte de mi discurso sin pensar que está mal, porque además es parte de la historia de mi cuerpo, ¿sí? Es la parte de la historia de mi cuerpo. Entonces ahora, en mi búsqueda propia, lo meto, porque yo tengo muchas cosas del ballet en cómo yo me muevo, ¿verdad? El tema de yo tengo la necesidad de cuando improviso hacer unas cuartas grandísimas, con unos grand pliés, o del tema de hacer un relevé y sostener mi pierna, pero luego entonces digo, voy a bajar la pierna igual que en ballet. No, ¿qué más puedo hacer? Ok, descontracturo, relajo, porque obviamente, o sea, es como la búsqueda de utilizar ese elemento que tengo, que lo tengo muy arraigado, que me sale súper bien, no desecharlo, no botarlo, porque ahora lo chévere es moverte animal, sino cómo adaptarlo a que se vea en un tema más contemporáneo, y además de eso saber cuándo meterlo. No es simplemente girar por girar, no es simplemente levantar la pierna por levantar la pierna porque me veo chévere y me van a tomar una foto muy chévere ahí. No es saltar por saltar, sino en qué momento de mi discurso ese movimiento tan técnico es válido. Yo pienso que ese ha sido como mi statement, y una de las cosas que más me empujo, como en qué parte en mi discurso eso es válido, y si realmente a mi cuerpo le fluye en ese momento, porque hay veces que cuando levantamos una pierna es demasiado forzado, ¿me entiendes? Es como, ¿por qué levantaste la pierna ahí si tu cuerpo quería ir por otro momento? Y ahí es donde yo vuelvo y digo, la escucha, aceptar que tienes esos elementos y herramientas, porque son herramientas en tu cuerpo, y la inteligencia en cuanto a la escucha de cuándo utilizarlo. Si realmente es necesario, esa es otra de las preguntas. Si realmente es necesario en ese momento eso. Leo. Bueno, yo creo que es como muy importante eso que dice Virginia, de comprender la historia de tu cuerpo. Pero más allá de comprender la historia de tu cuerpo, tienes que comprender a tu cuerpo, ¿no? Y a medida que tú empiezas a entender a tu cuerpo, ¿verdad? Y lo vas dejando que él solito se pueda expresar, vas comprendiendo cosas de ti, ¿no? Y entonces a partir de allí, tú vas encontrando como puede ser quizás formas o maneras o herramientas que te van llevando a eso. La improvisación es clave para el desarrollar un propio lenguaje, ¿no? Pienso que el dejarse sentir, dejarse llevar e ir siendo consciente de lo que estás haciendo de manera alerta y creativa, vas construyendo tu propio lenguaje. Ahora, en particular, yo en un principio no me gustaba improvisar, ¿no? Luego me enamoré de la improvisación y hoy por hoy soy amante del movimiento por el movimiento. O sea, me gusta ver los discursos que es un cuerpo moviéndose, ¿no? A veces no tiene que tanto que ver con la técnica o con el virtuosismo o con grandes cosas, simplemente tiene que ver como que hay un discurso en movimiento, ¿verdad? Que te hace sentir cosas, que te lleva a cosas y que te va llevando a otros lugares, ¿no? Una de las prácticas de improvisación que más me gusta también es una que se llama movimiento auténtico, que es como nosotros vamos llevando estos movimientos de la vida cotidiana a hacerlo nuestra danza, o cómo va apareciendo nuestra danza a raíz de ese movimiento, ¿no? Entonces, a raíz de eso, cuando ya tú sabes lo que te funciona a ti como persona, ¿verdad? Ya tú vas definiendo cómo tú te vas a mover, ¿sí? Sin embargo, definir está chévere, pero siempre tienes que estar abierto, ¿no? Lo que vengo diciendo hace un momento, que es que el cuerpo tiene que estar humilde y disponible al trabajo. A mí me gusta la idea de pensar que puedo hacer todo, ¿no? Y
Y aunque la versatilidad puede ser una ilusión en la danza, pues, o yo pienso que no, yo pienso que uno puede ser versátil dentro de un género. Pienso que es más ilusivo el pensar como este concepto que maneja mucha gente del mundo comercial de la danza, por decirlo de alguna manera. Yo soy bailarín integral, yo hago de todo, yo te bailo lo que me pongas. Y está bien, ¿no? O sea, hay gente que realmente logra bailar de todo, y hay gente que baila 3 géneros y ya se siente súper integral, ¿no? Pero cuando ya tú logras construir tu propio discurso y sabes qué te gusta y cómo te gusta, y has pensado en cómo te ves, cómo quiero verme y cómo quiero que me vean, ya ahí tú tienes un discurso de lenguaje propio, ¿sí? Yo quiero que vean esto de mí. Yo quiero que la gente perciba esto cuando estoy bailando. Yo quiero contar esto mientras me muevo. Entonces ya ahí tú tienes un discurso corporal, ¿verdad? Que simplemente está basado en 3 pensamientos que pueden ser sencillos o no, y a partir de allí entonces tú puedes empezar a crear y a componer lo que es tu propio estilo, ¿no? En mi caso, pues la danza y la forma en la que la veo también es mi manera de ver la vida, ¿no? Hay cosas en la vida que tú repites, hay momentos en los que te caes, te tienes que levantar, y eso pasa mientras tú bailas, ¿sabes? Te caes, te levantas. Hay momentos en los que vas muy rápido y necesitas hacer pausa. La pausa es un elemento fundamental. Cuando tú te detienes, tú ves, tú escuchas, como mencionó Virginia, escuchas tu cuerpo, ves lo que hiciste y puedes continuar, puedes componer, ¿no? Gracias. Estuvo súper nice esa explicación, la verdad es que me gustó bastante ambos puntos de vista. Mónica quería hablar, no sé si, bueno, hizo una pregunta en el chat, pero no sé si igualmente quisiera hablar y encender su micrófono, puede hacerlo. Bueno, les voy a leer la pregunta igualmente. Que si creen que siempre hay que adentrarse en esos patrones de movimiento que vamos identificando y apropiarnos de ellos, o sería mejor saber cuándo sí hay que utilizarlos dentro del propio lenguaje y cuándo no son necesarios para así entonces modificarlos o en ese momento simplemente decidir no utilizarlos. Pero creo que ya hablar un poquito de eso. A ver. Mira, yo te diría que siempre es bueno adentrar y profundizar al máximo en lo que puedas, ¿no? Y tú siempre como intérprete podrás conservar lo que más te funcione a ti, lo que más te lleve como a un siguiente nivel o haga ese match contigo y con tu proceso, ¿no? En mi caso, yo siempre trato de absorber al máximo lo que sería el concepto y luego ver cómo lo puedo utilizar en mis propias formas de moverme, ¿no? Eso no está mal. Digo, y también una vez tú entiendes el concepto, también si te toca en algún momento pues moverte con esa técnica o con esas formas, pues ya lo tienes allí, pues es algo que ya está, ¿no? Ahora, pues el cuerpo no siempre tiene la misma disposición, ¿no? Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, pero sabemos que el cuerpo del bailarín es muy ingrato, ¿no? Si tú de repente empiezas a hacer mucho una técnica y vas dejando atrás las otras, en algún momento tu cuerpo se va moldeando más a esta. Entonces por eso a mí me gusta la idea de poder absorber y poder transformar, ¿no? Tú como intérprete tienes que absorber y transformar lo que recibes. Porque si tú absorbes y repites, tú te vuelves en un repetidor, ¿no? Y habrán personas que les funciona esa técnica, pero habrán personas que no. Pues a mí particularmente no me gusta, pues me parece que el movimiento es muy infinito y te brinda millones de posibilidades todo el tiempo. Y aunque hayan millones de cosas que ya están inventadas, todo está inventado, pues lo que sí puedes hacer diferente es cómo tú lo ves, cómo tú lo sientes, cómo tú lo proyectas y cómo tú lo escenificas.
No sé si eso Ujú. responde a tu pregunta, Mónica. Ahí está. Virginia, ¿qué piensas tú? Pienso que es un poco contradictorio, porque ciertamente tenemos que apropiarnos de estas cosas que son tu esencia. Esos patrones son tu esencia. Pero ¿hasta qué punto? Creo que la pregunta es, ¿hasta qué punto la repetición de tu esencia es necesaria? ¿Sí? ¿Hasta qué punto la repetición es necesaria? Según el discurso que estés dando. ¿Sí? Maybe el discurso que tú estés dando esté abierto a la repetición y sea parte de lo que tú tengas que decir en el momento. Pero hay veces en el discurso la repetición simplemente es un volver en algo y no estás diciendo nada. Entonces, no sé si maybe en ese momento en el cual reiteras y reiteras y reiteras y no dices nada, es necesario apropiarte de eso, sino cambiar, modificar y buscar algo más para no ser reiterativo. Gracias, Sí, Mónica. sí me contestaron. ¿Me contestaron? Ok. Bueno, y bueno, ya hablamos desde el punto de vista como de otras danzas, pero digamos, ¿qué otras herramientas se podrían usar como para esa búsqueda de lenguaje? O sea, que bien decía también que uno se puede inspirar de las actividades cotidianas, de cosas que leíamos. ¿Y qué recomiendan ustedes que también puede ser otra herramienta, aparte de las que mencionaron, para eso? Yo pienso, y estaba en estos días, está en un taller que me acertó algo acerca de paisajismos musicales. Esa palabra me gustó mucho. Como una música te puede dar un paisaje de lo que podría ser un evento, una situación, una pieza, un momento, un sentimiento, ¿no? Entonces, como punto súper importante, como con qué música vas a pintar tu movimiento. Si pones una canción que tenga letra, obviamente tú vas a querer hacer lo que diga la letra. Entonces, es como con qué música vas a hacer ese paisaje, ese bosquejo de lo que vas a hacer, como buscar algo más instrumental y dentro de lo instrumental no necesariamente tiene que ser clásico, instrumental hay demasiado. ¿No? Pero para no arraigarte a lo que tenga que decir el cantante, que siempre está súper marcado y plasmado, simplemente que te lleve a adentrarte en esa búsqueda, en esa creación. Las herramientas para conseguir tu propia voz o tu propio lenguaje son infinitas, ¿no? Yo en un tiempo de la vida hice mucho teatro y siento que eso de alguna manera me ha ayudado también en todo lo que hago más adelante, ¿no? La danza contemporánea en sí misma ha ido adoptando muchas corrientes de movimiento o muchas cosas o formas o técnicas de otras cosas, ¿no? O sea, hoy en día la danza contemporánea se ha compuesto también como por técnicas de tai chi, agarró técnicas de la gimnasia, posturas del yoga, ¿verdad? Entonces yo creo que todo lo que tú hagas te va a brindar una herramienta, ya sea pequeña o muy grande, a tu búsqueda en el movimiento, ¿no? Si tú cantas, si tú quieres, no sé, qué sé yo, producir sonidos mientras te mueves, eh, o simplemente quieres, pues, inspirarte en la arquitectura de alguna cosa que vistes, de alguna imagen, de alguna estructura, también puedes hacerlo, ¿no?
o simplemente hubo un momento que te conmovió y te llevó a moverte de otra manera. Siento que la búsqueda siempre es infinita, ¿no? El hecho de que tú ya tengas como un trabajo definido, que no es como un trabajo definido, es una filosofía de trabajo definida, te va abriendo las puertas a cómo tú poco a poco lo vas enriqueciendo, ¿no? Y cómo tú vas haciendo de ese lienzo que es tu cuerpo un gran mural con muchas cosas, ¿no? Con muchas herramientas, movimientos, estructuras, formas, de formas. Un minuto de silencio. Gracias. Yo ahora estoy esperando así que termine de hablar. Tenía una última pregunta de las que tenía en el guión, que he visto que ustedes han estado en diferentes países y me gustaría saber cómo puede influenciar. Ay, me fui, ya vine. Cómo influencia como la cultura de un país en el movimiento de los bailarines. Entonces, ustedes han observado eso en los países en los que han ido. Digamos, no sé si Virginia en Cuba, con todo ese sabor, ¿viste algo distinto como en el movimiento de los cubanos o algo así? Sí, por ejemplo, la técnica cubana habla mucho del Graham. Yo hice Graham en varios países de Latinoamérica y en cada uno de los países se mantenían más o menos, por ejemplo, en el librito, ¿no? Eran más o menos los mismos ejercicios de la clase, pero por ejemplo en Cuba, la técnica cubana es Graham con folclore cubano. Entonces hay mucho esto de los orichas o hay un baile, no me acuerdo el nombre ahorita mismo, pero es como demasiada contracción. Y es como contracción, como si literalmente estuvieses haciendo folclore. Entonces imagínate un Graham con tambor cubano y tucu, 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 así bien, ajá. Y entonces estás haciendo Graham y contrae, y levanta la pierna y no sé qué vaina y tal. Y tú normalmente estás en una clase de Graham en Estados Unidos y la vaina es release, breathe. Y todo es así, que es súper suave y contrae, sufre. Y en Cuba era el mismo Graham, pero con una vaina un poco sabrosa. Entonces pienso que literalmente el país donde tú vayas influye a otro nivel. Además de eso, que influye mucho como a dónde hayan ido los maestros más pegados del momento. Porque, por ejemplo, nosotros estuvimos en Ecuador el año pasado y una de las cosas que yo noté es que la danza contemporánea en Ecuador sigue siendo más moderna que en contemporánea y sigue está súper pegada a la época de Pina Bausch. O sea que su danza contemporánea es súper oscurantista, que no es lo mismo que se trabaja en Centroamérica. En Centroamérica la danza contemporánea es súper física. O no es lo mismo que la danza contemporánea del sur de Argentina, donde la vaina es como un laboratorio experimental, every time, no importa qué. Que vamos a arrastrarnos en comida, nos vamos a tirar no sé qué, y experimenta, y haz lo que sea, tírate un balde de agua, que es algo que obviamente en Centroamérica no se ve. La gente no hace eso, la gente piensa la danza contemporánea desde un punto físico. Entonces, obviamente, afecta un montón. Sí, bueno, el arte de cada país siempre tiene mucho que ver con su historia, está ligado íntimamente a la historia del país, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Venezuela, que fue como la punta del iceberg, ¿no? Ahí en Latinoamérica, pues, hubo un momento en que Venezuela tuvo mucho intercambio con Europa, con Estados Unidos, y entonces hay realmente mucho eclecticismo, por así decirlo. O sea,
hay muchas formas, ¿no? Hay maestros que estudiaron en la escuela de Pina Bausch y tienen como muy marcado eso. Hay maestros que estudiaron en Estados Unidos, hay maestros que se fueron y estudiaron en México, y así un montón de gente, ¿no? Además que, bueno, nosotros tenemos la dicha de haber tenido y tener todavía a un David Zambrano, ¿no? Que desarrolló su propia técnica, que es una técnica que se ha impartido en más de 40 países a nivel mundial. Y eso de alguna manera también ha repercutido, ¿no? Entonces, yo acá en Panamá, por darte un ejemplo, veo eso también. Aquí hay mucho intercambio, ¿no? Aquí hay siempre hay muchos maestros que vienen de paso, porque las organizaciones lo traen. Hay muchísimos maestros diferentes que vienen cada año en el Festival Internacional de Danza de Panamá. Entonces, claro, la historia define la cultura, ¿no? Y entonces en este caso la danza, como parte de las artes escénicas, siempre va a estar ligada a la historia de su pueblo. Entonces, también tenemos hoy en día el tema de la globalización, ¿no? Hoy en día es muy fácil, pues, meterse en internet, ver una forma, ver otra, ver no sé qué, y entonces tú puedes tener acceso a esto, a veces no siempre viajando al país, ¿no? Yo a principio de año estuve en Europa y tuve la oportunidad de tomar clases en el Duncan Center Conservatory, y la verdad es que mi sorpresa para allá, yo estaba tomando clase con un maestro que ya conocía, que es Omar Carrum, pero una de las maestras checas me invitó a su clase, ¿no? Y lo bueno es que ella hablaba español. No. Entonces allá o hablan checo, o hablan inglés en su defecto, ¿no? Y la verdad es que me encontré con una clase súper genial, ¿no? Era una clase súper arriesgada, súper física, pero no era como esta fisicalidad a la que estamos acostumbrados de gira, salta, dale, salta. No, era una cosa como ella me comentaba, a mí me gustan todas estas posturas invertidas y me gusta meterlas como algo suave, ¿sabes? Como que así, como que sin nada, como que tú te estás moviendo y te paraste de cabeza y giraste y sigues bailando como que si estás flotando y como que sin nada, y tenía un trabajo de partnering súper bien interesante, no sé qué. Entonces ahí tú ves, ¿no? Como poco a poco una cosa se va influenciando a la otra. Siempre hay, por supuesto, eh, algo que predomina, ¿no? De acuerdo a cómo se desarrolló, quiénes fueron los primeros exponentes, los pioneros en desarrollar la danza contemporánea, ¿no? La danza contemporánea sigue siendo muy joven para muchos países de Latinoamérica. Para Europa quizás es mucho más vieja, aunque la danza nace en Europa y se desarrolla en Estados Unidos. Entonces ese es ahí siempre el gran dilema, ¿no? A ver quién puede estar como más actualizado o quién tiene propuestas más arriesgadas. Y la verdad es que yo, pues, si tú me preguntas a mí, todas las propuestas son espectaculares. Si tú tienes la oportunidad de poder apreciar como cada una y la esencia de cada una y lo que cada una quiere transmitir, pues cada una tiene un estudio y una base que es increíble, pues, o sea, que es súper importante, ¿no? Y que cada una aporta a lo que es el movimiento contemporáneo global. Gracias. Bueno, ahora ha llegado el momento de las preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Leo o a Virginia, puede encender su micrófono y hacerla, o pedir la palabra también, o si la quieren hacer anónima, me la hacen a mí y yo la hago a ellos. Entonces pueden hacerlo ahorita. Chacachachán. Bueno, la gente también puede prender sus cámaras, ¿no? Para conocernos todos, si les da mucha pena o algo, no sé.
Chaca, cha, chan. Ya andan todos en pijama. Está bien. Miren, aquí en Zoom uno puede poner, dije, background, cuando la cosa está muy desastrosa. No se peleen. Mira, aquí hay Aquí alguien. Saludos a esos venezolanos que están llevando su danza por el mundo. Saludos, Osvaldo. A ver, también pueden hacer un comentario, pues no tiene que ser una pregunta, pueden comentar algo que les haya parecido, o si no estaban de acuerdo con algo, mira, también, pues, o sea, la verdad es que nosotros no tenemos las verdades absolutas aquí sobre lo que estamos diciendo. Creo que compartimos, pues, nuestra experiencia y nuestra visión. Que la gente tiene pena. tienen pena, sí. Bueno, Yo quería decir algo. Gabriel. Hola, mi nombre es Gabriel Fernández de Antártida de Honduras. Yo solo quería comentar que me encanta la forma tan como profunda de ustedes de hablar, de cómo con lo que experimentan, cómo lo utilizan, cómo lo expanden, cómo juegan con un tema y abren 1000 propuestas acerca del mismo. Entonces creo que eso a uno como bailarín también le da como otra perspectiva de cómo jugar con el material y o sea, tal vez no los he visto, pero sí el hecho de escuchar la información ya genera ideas dentro de mi cabeza y gracias por plantar esa semillita. Gracias. Qué bueno, Gabriel. Bueno, yo sí te conozco a ti. Tú estuviste en la primera convocatoria que hizo Bitácora Danza, de la danza que dar un mensaje. Yo soy quien está detrás. Y también aplicaste a la residencia anterior, ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, por ahí vienen más cosas, no te desanimes. Sí. Creo que bailas súper bien. De verdad me gusta mucho tu forma de moverte. Te he visto por ahí en las redes. Qué bueno que estás aquí hoy, gracias por compartir. Qué bueno que te haya dado esa posibilidad de imaginar y de volar y de tener como ideas para ti, para tu propio proceso. Gracias a ustedes por compartir con nosotros. A ver, mira, ya pasó el primero. Los Bueno, demás ya... yo solo quería comentar algo que, bueno, también he visto como que aquí en Honduras, más que todo el lenguaje se mira a veces como distorsionado a veces porque está bastante influenciado por el internet y por lo que se mira en el mundo de las competencias ahora. Entonces lo que las personas piensan que es contemporáneo más bien es como un jazz contemporáneo en vez de ser como en realidad como la raíz, pero o sea, como la cosa de verdad. Entonces quería saber también como un poquito la opinión sobre eso. Mira, la verdad es que nada está bueno y nada está malo. Las cosas son como tienen que ser. Creo que el hecho de que tú te hayas tomado el tiempo de crear este espacio y que poco a poco pueda ser un espacio que puedas proyectar de otra manera, también va abriendo y llegando a esas posibilidades, ¿no? Como te decía anteriormente, pues eso tiene que ver mucho como con la historia de ustedes, los hondureños, cómo ha llegado la danza, cómo ha sido ese trayecto de la danza con ustedes. Pues. La danza es una cosa que, mira, hay cualquier infinidad de estilos. Y hoy en día esto de las competencias es algo mundial, ¿no? O sea, en todos lados la gente compite. Y entonces, obviamente, pues hay un género contemporáneo que es, por supuesto, mucho más lírico. Sin embargo, pues puedo decir que conozco de primera mano, Virginia es maestra de competencia, yo también soy maestro de competencia y tratamos de hacer trabajos que puedan ir con los lineamientos de la competencia, pero que sean los más contemporáneos posible, ¿no?
un poco para poder también ir llevando como otras formas a esos espacios. Pero esos espacios tienen una razón y una forma y unas ganas de ser que son así. O sea, ¿qué son esos espacios? Son espacios comerciales en todos los sentidos, ¿no? Son espacios donde la gente que va paga para poder mostrarse, ¿verdad? Y entonces promueven la cultura con otra perspectiva. No deja de ser arte y no deja de tener ¿cómo te digo? Un proyecto intelectual detrás. Claro, cuando hablo de arte me refiero a que podemos encontrar como formas bonitas, buenos trabajos, buenos movimientos, pero quizás estos trabajos no tienen la finalidad que tiene el arte a nivel mundial, que es conmover, ¿no? Para que sea arte tiene que conmover a las personas. El que lo vea tiene que sentirse conmovido y tiene que mover algo dentro de esa persona. Para mí, esa es mi definición de arte, ¿no? Si el arte no te conmueve, no te llegó, no funcionó. No, pero esa es una postura quizás un poquito muy radical de mi parte, pero es así, pues, o sea, y esto lo digo un poco porque, bueno, tú ves en esta competencia la gente que cuando las ves bailando, ¿qué hacen? Pierna, 20 giros, mortal, caí en split, ¡guau! Mírame, soy bello, fabuloso. Y entonces, claro, llega un momento en que ves a 500 niños y niñas mover la pierna, girar igual, o sea, hacer el mismo salto, hacer no sé qué, que tú dices como que, oye, ¿y dónde está aquí como el discurso, la proyección, el cómo tú formas a que un intérprete pueda llegar más allá de solo moverse perfecto y verse espectacular y técnicamente muy bien, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión es esa, pues, o sea, es otro punto y otra perspectiva que no está mala, y que también es un arte, ¿no? Porque la gente diseña sus coreografías, las estudia, las prepara, les coloca un tema, pasan meses ensayando para poder hacer una buena función y todo eso tiene un mérito. No sé qué más quiere agregar Virginia. Virginia está en shock con una pregunta que está aquí abajo. Una pregunta de Osvaldo. Que dice, el colectivo tiene en mente desde sus particularidades, fisicalidad y lenguajes, abordar futuras creaciones desde el concepto de la reapropiación de lo tradicional venezolano, bajo un código contemporáneo. Yo Bueno, dale. te diría que es una pregunta muy buena, es algo que no había pensado, porque más allá obviamente de que yo nací en Venezuela, ahí no se ve mi tatuaje, aquí esto es el Pico Bolívar, nací en Mérida, y que tengo obviamente muchos recuerdos, muchas cosas, yo tengo un mix de tradiciones en mi ser. Entonces yo no podría decir que me puedo apropiar completamente del tema del tradicionalismo venezolano, porque parte de mi niñez también es muy panameña. Entonces, fíjate que no es algo que había pensado. Más allá de que obviamente soy venezolana, tengo mucho panameño, tengo parte de mi crianza aquí y no es algo que se me hubiera como ocurrido por la mente. Maybe Leo dentro de su mente y sus millones de ideas y brainstormings normales, sí lo hubiera pensado. Pero está muy buena la pregunta. ¿Tú eres merideño? Sí, Sí. yo creo que yo conozco a Osvaldo. Yo fui en 2015 al Festival del Movimiento con Fecunda Zona bajo la dirección del maestro Rafael Nieves, Osvaldo. Creo que si eres el Osvaldo que yo estoy pensando, sí creo que nos conocemos. Qué bueno que estés por acá.
Mira, ¿qué tal, Osvaldo? Mucho tiempo sin saber de ti. He visto por ahí tus trabajos en redes con la universidad. He estado muy atento. Yo soy súper stalker, entonces yo siempre estoy atento a las cosas que van pasando por allí. Mira, la verdad es Hola, que... buenas noches. Hola, Osvaldo. Puedes hablar un poquito más fuerte, que no se te oye mucho. Bueno, antes de que respondas, Leo, perdón, bueno, me tomo el atrevimiento de la persona que creó este espacio. Eh, Igual nosotros desde acá estamos como estrechando esos vínculos y esos puentes para crear y los invito para un proyecto que estamos surgiendo o que surgió desde este contexto virtual que se llama Cuerpo en Movimiento, Conexiones Online, que simplemente es un espacio para intercambiar experiencias, reflexiones, anécdotas, un poco como estas, incluso prácticas, desde la danza y el cuerpo. Entonces, bueno, para mí sería un honor contar con personas como ustedes, bueno, Virginia, que es desde Mérida, Leo igual, eh, y las personas que se encuentran ahorita en este espacio, quien si quiera sumar. Entonces, nada, lo que podemos es contactarnos por Instagram y cuadramos un día, ¿no? Es un encuentro con chicos que estudian dentro de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, sede Mérida, y la licenciatura en Danza y Artes del Movimiento de la Universidad de los Andes. Entonces, pero respóndeme, Leo, respóndeme esta pregunta que te hice. Bueno, aquí antes de que se me olvide, si tienes algún flyer de ese espacio o algo, lo podemos organizar con tiempo y lo puedo publicar a través de la cuenta de Bitácora Danza, que creo que la sigues, si más no me equivoco. Ujú. Mira, la verdad es que yo podría decir que migrar se ha vuelto una tradición venezolana en los últimos años, ¿no? Y que a partir de allí, si lo vemos de esa perspectiva, podríamos decir que tenemos una pieza que tenga que ver con las tradiciones venezolanas. Pero la verdad es que, mira, no se me había ocurrido, eh, no me había pasado por la mente. Creo que no como creador, no he tenido como esta inquietud, pero ahora que lo mencionas, seguramente en mi cabeza va a quedar pensando, ¿verdad? Y en algún momento le va a decir a Virginia, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y ella me va a mirar con cara así, me va a decir, estudia lo mejor y véndemelo. Y entonces, luego yo estudio y entonces si la logro convencer de la idea, pues fluimos y lo hacemos. Pero está interesante pues como hacer algo así, ¿no? Yo la verdad es que tengo mucho más frescas las tradiciones venezolanas que Virginia, porque como ella tiene no sé cuántos años acá, creo como 13 dijo, yo tengo solo 3, entonces te puedes imaginar que es mucho menos. De hecho tengo como muy fresco como todo, de alguna manera, pero me gustaría, de hecho, tengo en mente de estas ideas que uno tiene por allí, un trabajo que me gustaría hacer sobre el femicidio, sobre el maltrato a la mujer, y esto nace a raíz de que una de mis compañeras de universidad fue asesinada por su esposo, ¿no? Y ella era como una hermanita para mí, entonces puedes imaginar que me afectó mucho el tema, ¿no? Entonces es algo como que por allí tengo, ¿no? Hay otro trabajo que tengo por ahí también, alguna idea, que es hablar sobre la masculinidad, ¿no? Y en este caso pues estaría como muy enfocado en lo que sería el machismo venezolano. Pero como un trabajo que tenga que ver directamente con las tradiciones, pues no. Algo así como, por ejemplo, lo que fue Fecunda Zona, que tiene que ver con el trabajo de la tierra y toda esta conexión que tiene el hombre con la tierra, con la agricultura, pues no lo he pensado todavía y creo que pues, Virginia con su mix cultural de tanto viaje y de tanta cosa que hace, pues no creo que tenga como esa inquietud ahorita.
pero está interesante plantearse un trabajo así para un futuro. Bueno. Gracias. No sé si respondió la pregunta. Bueno, ahí también nos pasas a nosotros el flyer para hacer promoción en Hablemos de Danza. Y bueno, aquí ya vamos cerrando con el conversatorio. Muchísimas gracias a ustedes dos por aceptar la invitación. Ha sido una plática súper bonita. Este conversatorio va a ser guardado y subido en la página de YouTube de Hablemos de Danza. Ahí va a estar disponible posiblemente hoy en la noche o si no, bueno, más tarde o mañana. Entonces, para que lo compartan con sus amistades. Y nada, eso, agradecerles a ustedes, a los que estuvieron conectados y también invitarlos a seguir a Hablemos de Danza en las redes sociales, de Instagram, de Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Este sábado también vamos a tener un conversatorio con Giselle Estrada, que es fotógrafa salvadoreña de danza, y nos va a hablar un poquito de su trabajo. Y bueno, como ha trabajado con algunos fotógrafos de afuera, que es la sorpresa, nos va a contar con quién trabajó. Y bueno, los esperamos. Y aquí había un comentario que quería leer, que decía: me encantó este conversatorio, son tan lindos, definitivamente acaban de abrir mi imaginación, gracias, son geniales. Ah, esa fue Alicia, qué linda. Alicia, sí. Agradecidísimo con el espacio. Qué bueno que mira, surgen estas cosas como este reencuentro con Osvaldo. También los invito a todos pues a que sigan la página de Instagram de Colectivo Nos, que sigan la página de Bitácora Danza. Recientemente estrenamos un video danza producto de una residencia internacional virtual. No sé si pudiste verlo, Osvaldo, pero por ahí, pues, si no lo viste, pues tienes el link en la bio de Bitácora Danza. Y bueno, y todos los demás pues que se apunten allí a todas estas movidas que siempre nos enriquecen a todos, ¿no? A uno cuando habla y cuando escucha y es como aprovechar las bondades que tiene la virtualidad para seguir proyectando danza, que la danza no es solo movimiento, ¿no? También es un espacio para la reflexión y para la creación y para la comunicación. Gracias. Virginia, no sé si querés decir algo. Gracias Alicia, Cristian, Cintia, Diana, Gabriel, Mónica, Osvaldo y toda la gente esa que bueno, que ya no está, pero va a salir por acá, entonces van a ver al final que yo dije gracias a toda esa gente que estuvo hoy mirando. Nada, y también gracias a ti, Zaira, por abrir este espacio, yo pienso que es importante uno como bailarín escuchar a otras personas cómo hacen sus procesos creativos. Maybe haya algo que te dispare una chispa, sobre todo en esa búsqueda donde a veces uno se siente un poco trabado, pasmado, o repetitivo, que también pasa. O yo pienso que la búsqueda a veces se presenta como una traba en el camino en vez de un camino. En muchas ocasiones, lo he escuchado muchísimo. Entonces pienso que este tipo de espacio puede prender una chispa a una persona que decide, oh, vamos a ver qué es esto. Y maybe salgan cosas. Entonces, súper chévere. Aira, Bueno, discúlpame. muchísimas gracias a todos. ¿Sí? Antes de que despida este grato espacio, me gustaría compartir una reflexión mínima, un escrito de la maestra Sonia Sanoja, que nos dice: todos estamos aptos para expresarnos con nuestro cuerpo. Lo importante es descubrir dentro de esa capacidad de movimiento la alegría de danzar, de vivir plenamente. Entonces, gracias por este espacio, Zaira, y a todos. Genial. Gracias por darte. Bueno, aquí Baldo.
y espero que haya muchos proyectos en el futuro. Adiós. Bye bye.